Bueno, muy buenos días, autoridades de la universidad, eh, señor vicerrector, señor decano, señor director del programa de educación. Muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de poder participar en la conversación de este congreso, dentro del cual me ha pedido el director del programa y de este encuentro que aborde el tema de la educación superior de cara al presente y el futuro de América Latina. Y haré un intento, por lo tanto, de introducir algunos temas que me parecen importantes para la reflexión del marco más general en que se desenvuelven hoy día nuestras instituciones y cuál es el tipo de desafío que enfrentan a nivel regional de América Latina. Sabemos luego que hay diferencias muy específicas que tienen que ver con las tradiciones, con el desarrollo institucional de cada uno de nuestros países, pero creo que podemos percibir a través y a lo largo de esta presentación que hay también un conjunto muy significativo de desafíos que son comunes a nuestra educación superior en la región e incluso ciertas dinámicas de contexto general que tienen validez mucho más allá de una región del mundo y efectivamente constituyen un marco de desafíos globales para la educación superior. Lo primero, claro, que quisiera decir es que la educación superior, y lo sabemos bien, ha tenido una importancia central, aunque variable, a lo largo de la historia. En su larga historia, las instituciones de educación superior, primero en Europa, pero luego en su progresiva difusión alrededor del mundo, han ido adquiriendo gran importancia en distintos momentos de la historia, y creo que hoy día es un momento de muy particular importancia de la educación superior. No es tan fácil, no es tan fácil. Que vamos a hablar de los desafíos de las nuevas tecnologías, que también tienen sus pequeños problemas, como ustedes ven. Bueno, decía que me parece a mí, de toda evidencia, digamos, que a comienzos del siglo XXI la centralidad y el protagonismo que la educación superior tiene en nuestras sociedades es muy evidente, en las más distintas esferas de la sociedad. Esperamos y tenemos expectativas en cada uno de nuestros países que la educación superior será un motor importante de la economía como base del desarrollo más general de las sociedades, que la formación de capacidades y de competencias técnicas y profesionales, pero también de carácter, de personalidad, de formación humana general que entrega la universidad, son, entre otras cosas, también vitales para la productividad del trabajo, para la competitividad de las empresas y de los países, en general para el progreso del bienestar general. En relación con la sociedad civil está esta antigua frase que después retomaron los documentos de Buga en el año 1968 a propósito de la discusión sobre la renovación de las universidades católicas en aquella época, de que la universidad es la conciencia de la nación. Así había escrito Karl Jaspers en su momento, reflexionando sobre el papel de la universidad luego del Holocausto y del desastre de la Segunda Guerra Mundial. Y ciertamente hoy día, más que en otros momentos, es claro que desde el punto de vista de la sociedad civil, que se ha vuelto crecientemente más y más reflexiva, la universidad es una plataforma de reflexión y no solamente de información y de conocimiento, es un lugar de encuentro, y aquí se decía en la mañana en la mesa inaugural, que se va transformando en una pieza vital de las sociedades en momentos
de modernidad tardía o de posmodernidad, como suele llamarse a nuestra época. También tiene una función vital en la sociedad concebida como polis, es decir, en la comunidad política. La universidad se supone, y en muchas partes efectivamente cumple ese papel, y ese es el papel que hoy día, en la época de la construcción de la paz en Colombia, la universidad pareciera estar llamada a tener también un papel importantísimo en la deliberación pública, en la construcción de una memoria colectiva, en el reencuentro general de la sociedad, en el plano de las políticas públicas, ya más específicamente, en todos nuestros países. Uno mira la discusión y ve cómo efectivamente conocimiento y evidencia producido por las universidades, seminarios y múltiples foros, revistas y libros que se publican, tienen finalmente también una incidencia en la formulación, en el diseño y en la implementación de políticas públicas en el sector de salud, en el sector del desarrollo urbano, en el combate contra la pobreza, en políticas educacionales, etcétera, etcétera. Y también, finalmente, en el plano cultural, que es donde se sitúa más centralmente el núcleo de la misión y del propósito de la universidad es efectivamente un nodo, por decir así, en las redes de instituciones y de prácticas y de actividades culturales de una sociedad. Tienen un papel fundamental en la transmisión intergeneracional de la cultura, pero también en abordar los problemas que van surgiendo en la frontera de la cultura. Y hoy día, en épocas de globalización, y lo recordaba aquí el vicerrector, bueno, la idea esta de que la educación no es solamente un aprender a hacer y un aprender a conocer, sino que también un aprender a convivir y un aprender a ser, a llevar una vida digna y examinada, como suelen decir los filósofos en las tradiciones griegas, es decir, una vida capaz de autogobierno, de asumir responsabilidades, de ejercer derechos, pero dentro de los límites del respeto a los derechos de los demás. Todo eso efectivamente hace parte de la contribución histórica de las universidades a lo largo de los siglos en la construcción particularmente de las culturas democráticas en Occidente. Dicho eso, uno puede hacer una visión que es más familiar a mí desde el punto de vista de la sociología, de cómo la universidad, mirada en una cierta perspectiva histórica y bajo una cierta óptica, que en este caso es la del gran sociólogo alemán Max Weber, ha sido y es, para bien y para mal, parte de estos procesos extraordinariamente fuertes de racionalización que trae consigo la cultura moderna y el capitalismo. Es decir, si hay un instrumento de racionalización hoy día de la sociedad a través de la producción de ciencia y técnica y tecnología, efectivamente es la universidad. Y lo que ha hecho de la universidad un fenómeno universal no es solamente su capacidad endógena de difusión de su propia misión institucional, sino que es también el hecho de que el contexto de este régimen de economía política y de organización de vida de las sociedades a través de mercado y de una revolución industrial que sigue su curso y que hoy día está en una nueva etapa de revolución industrial, efectivamente juega un papel enorme en la racionalización de nuestras sociedades. No solamente en la racionalización de la economía, sino que en la racionalización del Estado, en la racionalización de la cultura, en la racionalización de todas las formas de vida. Y esto, bien sabemos, y lo sabía Weber, presenta unas tensiones enormes en la sociedad. La creciente racionalización instrumental de medios afines, donde la preocupación central es la de la eficacia de la acción y de la eficiencia en el uso de los medios y de los recursos, termina teniendo un impacto en todas las esferas, también en la esfera de la cultura y en el trabajo de las universidades, y genera enormes tensiones con distintas otras racionalidades culturales, particularmente racionalidades de valores, racionalidades de fines sustantivos, decía Max Weber, y suele
haber esta tensión, contradicción a veces, entre la racionalidad instrumental que está en el corazón, vamos a decir, schumpeteriano del capitalismo, y por otro lado la racionalidad de valores que puede estar en el centro, por ejemplo, de las doctrinas y de las teorías y de las tradiciones del humanismo y de los diversos neohumanismos, digamos, que hemos conocido en el plano de la filosofía. Entonces, hay toda una escuela de neoinstitucionalistas que estudian los fenómenos de la educación superior, que miran mucho a la universidad como siendo parte de un modelo occidental, de una cierta forma de organizar las sociedades, el trabajo y la vida, que hoy día ha alcanzado un cierto despliegue, vamos a decir así, global, que se ha mundializado, y que pone a la universidad como un motor de estas formas de vida. La gran pregunta es si también la universidad va a ser capaz de mantener en medio de este desarrollo vertiginoso de unas ciertas formas de producción, va a tener la capacidad de mantener también viva unas ciertas tradiciones de racionalidades, de valores en cuanto a la transmisión cultural. Y esa es una pregunta que nos hacemos todas las universidades hoy día en todas partes del mundo. Luego, además, y yo, por cierto, no voy a abordar todos estos niveles, hay tal diversidad de niveles en que hoy día está siendo analizado el fenómeno de la educación superior y el fenómeno institucional de las universidades. Desde el plano individual, ¿qué significa la experiencia de X años de vida de los jóvenes y adultos también crecientemente dentro de una universidad? ¿Cuán transformadora es realmente esa experiencia? Muchas veces cuando hablamos de la calidad de la educación superior, uno quisiera saber, bueno, cuál es efectivamente su impacto en la transformación existencial de cada uno de los jóvenes que han hecho parte. No solamente en la adquisición de ciertas competencias, sino que en la adquisición de estas capacidades más fundamentales de ser y de convivir en la sociedad, ¿no? Y desde ese punto de vista uno puede hacer un análisis de los individuos, tanto a nivel de estudiantes como efectivamente qué pasa con nosotros, académicos como individuos, en las nuevas formas en que hoy día se organiza y trabaja la universidad, que significa tener que trabajar de la forma como lo hacemos hoy día, con contratos de desempeños individuales, donde nos fijamos metas, donde comprometemos cuántos artículos vamos a producir y libros, cuántas clases vamos a hacer, cuántos congresos vamos a asistir. Es decir, este fenómeno de fomento de la productividad del trabajo general en la sociedad ha llegado finalmente también a las universidades, y esta idea de la universidad como la institución recoleta, donde uno podía trabajar a ritmos extraordinariamente lentos y producir tal vez en la madurez un libro donde uno transmitía su experiencia de un año, de una vida de trabajo, bueno, eso se terminó hace rato. Hoy día las universidades son, digamos, de una enorme vitalidad, de discusiones, de trabajos, de mediciones, de evaluaciones en no sé cuántos grados, en 90 primero, en 180, ahora somos evaluados en 360 grados, es decir, efectivamente la institución que mantiene sus propias tradiciones y sus racionalidades, como decía, de valores, por otro lado, crecientemente es también una organización, una gran organización burocrática, una organización emprendedora, si no empresarial, pero que se preocupa y tiene que preocuparse de su propia base financiera, de cómo genera excedentes para poder invertir en el propio desarrollo de la organización, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un nivel institucional, está al nivel de las instituciones, y ahí hablamos de universidades y de otro tipo de institutos de educación superior no universitaria, la dimensión local, cada día más importante, analizamos a la educación superior en un territorio nacional o en territorios locales, queremos entender su vinculación con las comunidades, con el Estado nacional, entonces hablamos a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional, como estamos haciendo ahora al hablar de América Latina y de otras regiones del mundo con las cuales quisiéramos mantener un diálogo y entender qué está pasando con la educación superior, por ejemplo, en el Asia, donde hay fenómenos hoy día de enorme vitalidad,
de la educación superior, tanto pública como privada, que hace que en realidad si América Latina quisiera mirar otro polo tan dinámico de desarrollo de la educación superior como lo tenemos en nuestra propia región, en realidad donde debiéramos mirar es a los países del Asia. Entre otras cosas porque nada más que en Asia y en América Latina tenemos esta experiencia de sistemas nacionales de educación superior donde hay una participación tan potente, tanto de instituciones estatales como de instituciones privadas. Lo hay en todo el mundo, pero en ninguna parte como en América Latina y en el Asia es tan fuerte y tan dinámica la presencia de la educación superior privada. Entonces, efectivamente, necesitamos ese diálogo. Y finalmente, estamos crecientemente viendo fenómenos de alcance global, de estos cursos abiertos en Internet de carácter masivo, donde se inscriben, no sé, 250.000 alumnos, veía el otro día en algún curso ofrecido por Stanford en ingeniería informática, del cual terminará, bueno, un 30%, pero aún un 30% que se está terminando el curso cuando uno partió con 250, ustedes se dan cuenta que es una enorme cantidad de gente, además repartida en el mundo, estudiantes que están efectivamente en todas las regiones del mundo. Y así como eso, vemos, bueno, no es digamos ya un fenómeno nacional el del aseguramiento de la calidad, es un fenómeno completamente transversal. El otro día miraba un estudio, más de 180 países y territorios del mundo tienen establecidos sistemas nacionales de evaluación de la calidad. Sistemas nacionales que luego se rigen por ciertos estándares que son crecientemente regionales e internacionales. Y vamos hacia un mundo de la educación superior que va a tener crecientemente más y más instancias globales, tanto públicas como privadas. Los rankings que tanto nos preocupan a muchas universidades del mundo, como el de Shanghai, o el de QS, o el del Times Higher Education, son fenómenos globales. Y los rectores de las universidades del mundo cada vez miran con mayor preocupación, bueno, ¿qué posición tiene mi universidad o las universidades de mi país en el ranking global de Shanghai o en el ranking global del Times Higher Education que acaba de aparecer hace 2 semanas? Dicho eso, permítame ahora decir algo muy brevemente sobre los fenómenos más dinámicos de transformación de la educación superior en América Latina. El primero es bien conocido por todos nosotros, que es el paso de una educación superior de acceso de élite, como tuvimos hasta los años 70, 1970, cuando, como ustedes ven, prácticamente todos nuestros países estaban, desde el punto de vista de su tasa de participación de jóvenes en la educación superior, por debajo de esta línea que es la que uno usa para distinguir una educación superior de élite de una educación superior que empieza a volverse masiva. Uno dice alrededor del 15% como tasa de participación. Bueno, la mayor parte de nuestros países, Colombia mismo, Chile, Brasil, Perú, etcétera, tenían una tasa inferior al 15%, y la educación superior era efectivamente un privilegio de ciertos grupos en la sociedad el poder acceder a los estudios y luego un privilegio el poder obtener un certificado, un diploma, un grado académico y un título profesional. Ya vemos que a partir de los años 90 o por ahí, la mayor parte de nuestros países entra en acelerados procesos de masificación, algunos más temprano, otros más tarde, y si uno mira aquí, a partir del año 2000, estamos viendo que hay un conjunto de países, como son Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, pero también Costa Rica, y muy cercanamente ahora Colombia, que están en alrededor del 50% de tasa bruta de participación hacia arriba. Estas son las cifras oficiales de la UNESCO que hace anualmente la comparación, y son las últimas cifras para el año 2014, pero el otro día miraba que estaban ya apareciendo para el año 2015, ya aparecía Colombia con un poco más de 50, y países como los de otros del Cono Sur que están entre 75 y 80 o 90%, es decir, son niveles educacionales en toda su complejidad, desde la formación de ciclo corto, de carácter técnico, pasando por las licenciaturas y títulos profesionales, las maestrías, hasta los doctorados, tomando todo ese universo que lo llamamos de educación superior o de educación terciaria, efectivamente se ha alcanzado el nivel de un acceso universal, tal como antes ocurrió con la educación primaria
y luego con la educación secundaria. Desde ese punto de vista ya no hay una diferencia en términos del acceso. Entonces, esto es un nuevo mundo, es el tipo de problemas que trae consigo el tener a una masa tan voluminosa de la propia población dentro de la educación superior, el tener que financiar la educación, una educación ojalá de calidad para todos aquellos que tienen acceso, el lograr que hagan la experiencia completa y no que deserten después de 1 o 2 años. Es decir, no nos serviría de mucho hablar de un gran acceso si luego la mitad, por ejemplo, de aquellos que acceden se van tempranamente y se ven obligados a entrar al mercado laboral sin el título, pero habiendo tenido la mitad o un cuarto de una carrera, ¿no? Entonces, hay ahora una especie como de nueva generación de problemas y desafíos, como vamos a ver más adelante, que viene con la masificación y universalización de la educación superior. El otro fenómeno que quería mencionar, y que ustedes lo viven muy intensamente también en Colombia, es el de la diferenciación y diversidad de las plataformas institucionales que proveen la educación superior en los países. Muchas veces en Europa llama la atención, porque Europa, de todas las partes del mundo, es la que ha conservado en mayor grado, tampoco de manera absoluta, pero en mayor grado el hecho de tener unos sistemas relativamente ordenados, y si el país es relativamente pequeño, como lo son varios, no sé, y estoy pensando en Irlanda, en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega, en Holanda, en Holanda, son países que tienen 15, 20, 25 universidades y algunas otras instituciones no universitarias de educación superior. América Latina en el conjunto, muy semejante a lo que antes ocurrió en los Estados Unidos, tiene hoy día 4.000 universidades, tiene 6.000 instituciones no universitarias de educación superior, y dentro de estas denominaciones, que son las que la propia ley usa para cada país, y dice, estas instituciones las voy a clasificar como universidades o como institutos universitarios, que son relativamente equivalentes en algunas partes de América Latina. Bueno, tenemos más de 4.000. Ustedes pueden imaginar la diversidad de misiones, de proyectos educacionales, de tamaño, de historias, de niveles de selectividad, de áreas del saber cubierta, de confesionalidad o de no confesionalidad, de un campus y multicampus. Aquí han hecho ustedes recién la experiencia de la acreditación de alta calidad como una institución multicampus. Bueno, estas son todas novedades en América Latina y relativamente en el mundo. Es cierto que hay grandes conglomerados multicampus como la educación superior de California, la educación superior estatal de California, pero en realidad experiencias como esta, de esta universidad en que hoy día estamos, son efectivamente en América Latina nuevo tipo de experiencia y que presentan a su vez sus propios problemas, cómo se le da identidad a una institución que está territorialmente descentralizada, cómo se gestiona desde su currículum y sus exámenes hasta sus procesos de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, digo, acá está otra fuente de nuevo tipo de problemas, particularmente para los estados y sus políticas de educación superior. Hasta todavía en los años 70 los estados tenían políticas para el poco número de universidades relativamente homogéneas que se habían creado y se habían desarrollado primero a lo largo de la colonia, pero fundamentalmente en las repúblicas durante cerca de 200 años. Hoy día cada país nuestro tiene que vérselas con una gran variedad y diversidad de instituciones. Y vemos lo que le está costando a los gobiernos. En mi país, para no hablar mal de otras políticas, pero en mi país, por ejemplo, el gobierno ha decidido que toda institución que desee llamarse universidad tiene que realizar investigación con relativa complejidad. Ustedes se dan cuenta que cuando uno tiene, como tiene ese pequeño país, con un ingreso per cápita mediano, tiene 60 universidades, tener 60 universidades que hicieran investigación en serio y de relativa complejidad en un número importante de disciplinas es muy improbable. Tiene esto un costo enorme, no lo hace Estados Unidos. Mire, aún el país más potente en términos de desarrollo de su educación superior, que es ese, clasifica como universidades de investigación, las famosas Research Universities, alrededor del 10% de su total de universidades.
Y en América Latina, si aplicamos un criterio relativamente exigente, podemos decir en el mejor de los casos que de las 4.000 universidades hay 400, que no las vamos a llamar todas ellas research universities, pero 400 universidades donde hay un esfuerzo serio por investigar en distintos niveles, con distintos grados de desarrollo. Bueno, entonces, como ustedes ven, hay desafíos nuevos también para la política que son muy importantes. Mirando hacia el futuro, claro, que es lo que más nos interesa, porque va a ser parte también de la discusión que tienen ustedes en estos días, tenemos grandes desafíos en el plano formativo. Sobre todo universidades que se precian de tener una tradición y una historia de identidad cultural muy fuerte, como son las universidades católicas. No digo que sean las únicas, y dentro de la variedad que hoy día existe de universidades católicas, porque las hay de muchas, vamos a decir, subidentidades, que tienen su propia trayectoria, su concepción de mundo, que viven de una determinada manera la relación entre la fe y la razón, en fin. ¿Cómo se mantienen los ideales formativos en estos momentos en que el contexto del global en que se desarrolla la educación superior y el contexto nacional presiona tan fuertemente hacia aquello que los analistas llaman el capitalismo académico, es decir, hacia unos procesos que tratan de acercar lo más posible por razones internas, no por razones de política neoliberal, como a veces se cree, por razones internas de cuál es la lógica de producción del capitalismo, que hoy día en la frontera lo que requiere es innovación permanente, lo que requiere es aplicación del conocimiento generado en los laboratorios de distinto tipo, en las propias empresas o en las universidades y centros de investigación, cómo aplicarlo a generar nuevos procesos, nuevas formas de organización, nuevos productos, nuevos estilos de vida, etcétera, etcétera. Entonces, hay una presión generalizada en este momento de universidades masivas, universidades altamente diferenciadas, para que exploten ellas desde dentro de su propio ser, exploten todas las posibilidades, vamos a decir así, utilitarias en la sociedad, vocacionales directamente ligadas al mundo del trabajo, al mercado del empleo y al funcionamiento de la industria y del comercio del país. Bueno, esa es una realidad que están viviendo las instituciones exactamente igual en Colombia, que en Chile, que en Argentina, que en Uruguay, independientemente de cuáles son los gobiernos, independientemente de las políticas que tienen esos gobiernos. Estos son problemas que atraviesan a los gobiernos de estado de bienestar y de estado subsidiario. Es decir, es un fenómeno que tiene que ver estructuralmente con la manera como está organizada hoy día la modernidad. Y entonces la gran pregunta es, bueno, en medio de todo esto, ¿cuál es el ideal formativo que declara cada universidad y cómo lo puede efectivamente traducir en su propia organización, en su trabajo pedagógico al interior de la sala de clase, en las actividades curriculares y extracurriculares, en la manera como se organiza desde físicamente la infraestructura de la universidad hasta cómo se organizan los patrones de relación entre académicos, de académicos con estudiantes, entre los estudiantes? Bueno, a mí me parece, estas, claro, las preguntas más apasionantes, en realidad, del desarrollo contemporáneo de la educación superior, ¿no? Porque tiene que ver con una cierta imagen y un cierto ideal de la figura humana que uno desea formar. Estas eran las grandes preguntas de los grandes pensadores modernos de la universidad. El cardenal Newman, en Irlanda, Inglaterra y después en Estados Unidos, tiene gran influencia dentro del mundo católico. Bueno, su gran pregunta es, ¿cuál es el tipo de hombre? Entonces se pensaba más bien en hombres que en hombres y mujeres. ¿Cuál es el tipo de hombre que la universidad católica quiere hoy día formar? Y era interesante porque Newman venía de la tradición anglicana, había sido sacerdote anglicano, tenía una formación en el mundo del protestantismo, conocía bien la literatura y el mundo filosófico teológico de esa parte de la religión cristiana, entonces unía muchas tradiciones intelectuales, pero este era también el problema que trató de entender y de resolver
von Humboldt con su generación en Alemania en 1810 cuando crearon la Universidad de Berlín. Y estas eran las preguntas que en América Latina se hacía gente como Andrés Bello cuando llegó a dirigir, venía de Venezuela, había trabajado en Inglaterra, estaba ahora en Chile, al comienzo de la República, estaba preocupado de institucionalizar al máximo posible distintas esferas del Estado chileno, de la gramática, del gusto literario y teatral. Era un hombre realmente múltiple y, entre otras cosas, fue el primer rector de la Universidad de Chile. Estaba pensando, si uno lee el famoso discurso de inauguración de esa universidad, lo que Andrés Bello estaba pensando era, bueno, él era un humanista en una cierta tradición europea. ¿Cómo es posible en una sociedad con esas características de república naciente, cómo es posible mantener, generar un ideal republicano del profesional y del intelectual de una sociedad naciente, en realidad, que comenzaba recién a integrarse y a desarrollarse? Entonces, ¿cómo combinamos los distintos niveles de la formación en educación superior? Técnico, tecnológico, académico y académico en sus distintos niveles a su vez. Todo esto se ha vuelto cada vez más complejo. Tenemos arquitecturas curriculares y de grados y de títulos de una extraordinaria complejidad. Soñamos con la integración latinoamericana y mundial y quisiéramos tener facilidad para la movilidad de nuestros estudiantes, no solo dentro de la propia universidad, por ejemplo, entre campus en una universidad multicampus, entre universidades dentro de un mismo país, sino a nivel latinoamericano y más allá. Ya hay grandes tratados internacionales que empiezan a regular este tipo de materia y hablan, digamos, de cuáles son las características y los estándares que tienen que cumplir las carreras de ingeniería, por ejemplo, para poder ser reconocidas a nivel mundial, para que un ingeniero colombiano que llega a Chile pueda llegar y trabajar sin tener que dar un examen especial o demostrar de una manera burocrática y engorrosa cuáles fueron los cursos que siguió. No, si es titulado de una universidad que a su vez está acreditada por el acreditador colombiano que responde a ciertos estándares de acreditación internacional, bueno, debiera poder trabajar directamente el día de mañana y entrar a trabajar, no sé, en una empresa o en una mina, digamos, en el norte de Chile, y lo mismo un chileno que quiere ir a trabajar en las minas en Canadá, o como médico, trabajar como médico en Europa o en África. Pensamos que a la larga así va a ser en el mundo, sería raro que no fuera esa la tendencia, ¿no? Pero ¿cómo vamos a llegar allá y cómo lo vamos a hacer organizando con nuestros propios medios, en nuestras tradiciones, con nuestra propia multiculturalidad, con la diversidad de instituciones que tenemos? ¿Cómo vamos a organizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Cómo vamos a incorporar la revolución digital que realmente está en su comienzo y que efectivamente ya está transformando una parte importante de la manera cómo nos comunicamos y cómo aprendemos? Pero uno podría imaginar, no que en el siglo XXII, sino que en la primera parte del siglo XXI, es decir, de aquí al 2050, efectivamente se van a producir nuevas circunstancias y nuevas modalidades y nuevas oportunidades de enseñanza y de aprendizaje que van a ser muy distintas que aquella que viene desde el siglo XI-XII, que es sentar a un grupo de jóvenes frente a un señor que se llama catedrático y que enseña a partir de un texto. Eso es lo que hoy día uno va a Salamanca y mira donde hacía sus clases el famoso Fray Luis de León y dice, bueno, esto es el mismo lugar donde yo estudié. O sea, aquí estaban los alumnos del siglo XII, se deben de haber diferenciado muy pocos de lo que es la experiencia de un estudiante hoy día. Ya no tenemos la cátedra hermosa que tenía Fray Luis de León, que se sentaba arriba y él preparaba su clase, la escribía, pero había un lector, de ahí viene la idea del lecturer, que era el que hablaba a los estudiantes y leía la clase preparada por el profesor. Y luego el profesor dignamente contestaba alguna pregunta. Era una figura, digamos, la del catedrático, era una figura muy carismática y muy cubierta de ritos medievales, que exaltaban su importancia desde la forma como se vestía, porque él era el único que podía llegar, digamos, con
su toga y birrete, y además se fueron sofisticando a lo largo del tiempo las togas y los birretes, los guantes, el uso de la gamusina, no sé qué, los historiadores tienen cosas maravillosas, digamos, sobre el catedrático, pero eso sigue siendo hasta hoy día. Y entre otras cosas uno dice, ¿qué país va a resistir una vez que llegamos al nivel de la universalización el costo que tiene formar presencialmente a estas nuevas grandes, iba a decir hordas, miren ustedes qué cosa más fea, a estas grandes configuraciones humanas que hoy día llegan y acceden a las instituciones de educación superior. El costo de esto estaba pensado para cuando uno tenía en su país, no sé, una tasa de participación máxima del 10%. Y entonces pensaba que todos juntos adentro de una sala con jornadas de muchas horas, con unos textos escritos muy complicados, eso era todo lo que se necesitaba para formar, y eso tenía un costo muy elevado. Ese costo ha ido aumentando a medida que el acceso se abría en las instituciones, y hoy día muchos países se dan cuenta ya que no pueden sostener este nivel de costos. Algo parecido nos pasa con los desafíos en el campo de la investigación. Yo llamo siempre a primero ser o no ser, porque en realidad muchas de nuestras universidades están entre esas 400 y tal vez un poquitito más, 500 o 600 en América Latina, que están en estos años decidiendo si van a ser universidades con una investigación consolidada en diversas áreas del saber o no. Yo trabajo en una universidad que se creó hace 25 años, que ha sido muy exitosa en su desarrollo, que hoy día ya es una de las 10 primeras universidades en ese país en términos de investigación, y dentro de las universidades nuevas de América Latina está también entre las 10 primeras, porque ha hecho un esfuerzo importante de investigación desde la medicina, pasando por la ingeniería, la astronomía, hasta las ciencias sociales. Pero claro, esto tiene un costo que depende muchísimo de cuáles son las políticas públicas del gobierno, y si esas políticas no son extraordinariamente sensibles a las necesidades que hay de que nuevas universidades se incorporen también, digamos así, al club privilegiado de las universidades que hacen investigación, entonces se vuelve muy difícil. Es muy difícil que solamente con el ingreso proveniente, por ejemplo, del cobro de aranceles, uno se pueda convertir en una universidad potente y poderosa en el campo de la investigación. Dado que la investigación produce conocimiento que en su mayor parte es un bien público, los bienes públicos tienen que ser financiados por la renta nacional. Eso es lo que justifica, digamos, que los países a lo largo de la historia hayan tenido mecenas y que luego el Estado haya asumido el papel del mecenazgo y sea el que financia una parte importante del presupuesto de las universidades. Ya no el 100%, ni en Estados Unidos, ni en China, ni en varios de nuestros países de América Latina financia el 100%, pero sigue financiando una parte importante, y lo más importante es que financia, bajo distintas formas, la investigación, los posgrados, las becas para seguir doctorados, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes en Colombia, nosotros en Chile, pero converso de lo mismo con colegas en Brasil, en Argentina, en Costa Rica, etcétera, estamos todos discutiendo, bueno, porque va a haber una necesaria decantamiento de esta plataforma de las 4.000 instituciones. Ya no se va a doblar el número en los próximos 20 o 50 años, van a ser alrededor de estas 4.000, un poco más o un poco menos. Eso es lo que uno ve como tendencia. ¿Cuántas de esas 4.000 van a ser universidades con investigación? La mía va a estar entre esas. ¿Qué estrategia tiene de desarrollo a mediano y largo plazo? ¿Incluye investigación en qué áreas? ¿En un área? ¿En muchas áreas diversas? ¿Solamente en ciencias sociales y humanidades, o también en las ingenierías y tecnología? En fin, son decisiones de gran envergadura porque comprometen el proyecto institucional y comprometen el gasto de la universidad hacia el futuro. ¿Qué modos de producción vamos a centrar a la universidad nada más que en la investigación académica, que suele llamarse el modo de producción 1, que es el que los académicos estamos sujetos por cultura académica, por responsabilidad de nuestro contrato profesional y de nuestras vocaciones, a producir para un conjunto de revistas que son las revistas que publican en La Frontera los artículos
que son evaluados por pares y que luego, bajo unas formas codificadas por cada disciplina, se presentan a una revista que tiene pares evaluadores que decide qué artículos efectivamente aportan algo novedoso al conocimiento. Y todos nosotros y las universidades que quieran estar en este juego, en el mejor sentido de la palabra, de la investigación bajo el modo de producción 1, tienen que hacerlo y tienen que publicar en esa revista y tienen que pagar el precio de hacerlo en inglés, etcétera, etcétera. Pero ese no es el único modo de producir conocimiento. Y acá mismo se hablaba esta mañana, la universidad es un punto de encuentro de muchas ahora racionalidades de conocimiento, no solamente del conocimiento que se produce bajo el patrón propio de las ciencias, vamos a llamarlas duras o naturales o como ustedes quieran, sino que aún dentro de la universidad tenemos el conflicto de las distintas culturas, de nuestras distintas tribus académicas. Los sociólogos y los que enseñan literatura o enseñan idiomas extranjeros o hacen filosofía, tienen formas de producción de conocimiento académico que son distintos de las formas y de los métodos de verificación que se usan, por ejemplo, en física teórica o en astronomía, o en las ciencias de la vida, la biología y todos sus desarrollos nuevos. Entonces, pero a su vez, pretendemos participar en el debate público, pretendemos producir conocimiento que tenga impacto en la formulación de política, y no hay ningún político. Yo estuve 4 o 5 años en un cargo de secretario de Estado en mi propio país. Por cierto que ninguno de mis colegas, ni yo tampoco en esos años, me iba a leer el Journal of Sociology de la Asociación Norteamericana. Y no leía las revistas, digamos, registradas, EASY o Scopus, de punta, sino que leía una literatura que hoy día, con un prejuicio enorme, se llama literatura gris, que esta literatura que circula en documentos, en memorándum, que son síntesis del conocimiento, que son estados de situación, de qué es lo que se piensa sobre la efectividad escolar. Esas son las cosas que a uno le interesa, que tienen máximo 5 o 7 páginas, porque el tipo que está puesto en la primera línea de la política efectivamente no tiene las 3 o 4 horas que se necesitan para leer en serio un artículo publicado en una revista de esta revista de punta académica. ¿Cómo acogemos el conocimiento que viene de otro tipo de experiencia? La sociedad civil es una fuente permanente de conocimiento. No solamente del medio ambiente directamente, sino de cómo tratar el medio ambiente, de las culturas desde ancestrales hasta las formas nuevas de experiencia que la gente tiene por su propia capacidad reflexiva y por el hecho de estar construyendo comunidad en determinados lugares. O en el campo de la educación, ¿cómo puedo yo medir la efectividad de una política si no recojo el conocimiento nacido de los padres de familia en las comunidades locales? Y si no mido el conocimiento o no interpreto y aprecio e incorporo el conocimiento que los estudiantes tienen en su propia experiencia. Y esa multiplicidad de formas de conocimiento, ya no de las tribus disciplinarias, sino de distintos actores de la sociedad civil, de distintas partes interesadas. Bueno, uno de los lugares de encuentro que esos conocimientos múltiples tienen son las universidades. Pero claro, las universidades a su vez están siendo calificadas y ranqueadas y financiadas no por su habilidad de incorporar conocimientos de la sociedad civil, sino por su capacidad de producir artículos registrados por EASY o por Scopus. Entonces, esas son las tensiones, digamos, nuevas que hoy día tenemos que enfrentar en el plano de la investigación. Y termino diciendo que, claro, están los otros desafíos a los que no me voy a referir ahora, que tienen que ver con cuestiones institucionales, cómo se gobiernan las universidades para tener autoridades legítimas, pero que tengan capacidades reales de liderar procesos de cambio. En el fondo, si a mí me dijeran, bueno, usted que ha tenido la suerte de poder trabajar en muchos países, ¿cuál es la fórmula ideal de gobierno de una universidad? No podría decir, mira, hay una fórmula ideal. Tiene que haber elecciones por parte de los profesores. En algunas pocas partes funciona muy bien, en muchas partes funciona muy mal.
¿Tiene que haber o no tiene que haber una especie de senado o de consejo académico donde estén presentes los decanos y también algunos representantes de profesores y estudiantes? Muy probablemente sí. Entonces, la pregunta más bien no es por la mecánica organizacional de la gobernanza universitaria, sino que ¿asegura o no esta gobernanza capacidad real de tomar decisiones de cambio con la rapidez que el cambio exige? Y eso a mí me dice mucho más que cualquier otro parámetro. Hay acá un liderazgo distribuido, no digo un rector autoritario arriba, digo un equipo de dirección que tenga legitimidad académica, que tenga el respeto de los pares, pero que a la vez tenga capacidad efectiva de cerrar un departamento que lo está haciendo muy mal. Y ustedes saben, los que son académicos y directivos académicos, lo que cuesta cerrar un departamento a pesar de que lo está haciendo muy mal. O lo que cuesta muchas veces tomar la decisión de dejar de ofrecer un programa donde hay un grupo de colegas comprometidos con ese programa, porque ese programa perdió vigencia, porque efectivamente algo pasó en un momento determinado con la industria forestal en mi país que dejó de existir la cantidad de demanda de ingenieros forestales que durante 15 años había sido muy fuerte. Y de repente no se necesitaban más que 3 o 4 al año y se estaban formando alrededor de 200 al año. ¿Por qué? Porque había cambiado radicalmente toda la tecnología de la industria y había, como muchas veces ocurre, eliminado trabajo altamente calificado humano y lo había sustituido por formas de robotización. Y eso que ahora nos preocupa tanto porque lo vamos a ver en los próximos 30 o 40 años en muchos trabajos del sector servicio, en las industrias lo conocemos hace rato, también en América Latina. No tenemos que mirar solamente la experiencia de Japón o Estados Unidos, sino que también en América Latina ya hemos tenido en los últimos 10 años fenómenos de esta naturaleza. Entonces, creo que un tema interesante de reflexión, pero que no es cercano a este encuentro, o no es tan cercano a este encuentro, tiene que ver con gobernanza de las universidades y con el financiamiento de los sistemas. Pero eso los dejamos para otra vez. Hoy día sabemos que nos queremos concentrar en temas más bien propios de la educación, de la misión docente, educativa y pedagógica de nuestras instituciones, de sus ideales formativos y de cómo esto adquiere una forma institucional organizada dentro de universidades que están expuestas a enormes tensiones, dinámicas de transformación, conflictos culturales, sociales, políticos en las sociedades. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.